Hola. ¿Qué tal amigos y suscriptores? Así ha sido la campaña en Cataluña. Sin apenas tiempo de reaccionar, ya han pasado las 2 semanas de campaña electoral en Cataluña y faltan pocas horas para conocer si los diferentes partidos obtendrán los objetivos que se han marcado. Sin embargo, tras estos 15 días solo queda preguntarse, ¿cuáles han sido las claves de la carrera hacia la Generalitat? Uno, desde un principio, y a pesar de los polémicos recortes del presidente Mas, las elecciones se plantearon bajo una única cuestión: ¿sí o no a la independencia? Esto obligó a los partidos a marcar posiciones nada más empezar. Por un lado, se situaron el PP y Ciutadans, en contra; por otro, Esquerra Republicana y CUP, a favor. En el primer grupo también quedó el PSC, partidario de la creación de un federalismo. 2. La segunda clave la ha dado Iniciativa per Catalunya, que, para evitar la entrada en esta lucha, ha centrado su campaña en criticar las medidas del gobierno. 3. La siguiente viene de la mano de CiU, que ha adelantado las elecciones 2 años con la intención de conseguir la mayoría absoluta. Con ello, pretende sacar adelante los nuevos presupuestos en los que, considerando que ha necesitado la ayuda económica del gobierno de España, tendrá que llevar a cabo nuevos recortes. 4. Para Mas, sin embargo, la campaña ha sido dura y sucia, o al menos eso es lo que ha afirmado después de que se publicara un borrador policial en el que se le acusa, junto a Pujol, de derivar fondos de comisiones ilegales a cuentas en Suiza. CiU ha intentado que esto se interprete desde Cataluña como un ataque del gobierno de España a las aspiraciones soberanistas. Ahora, solo queda ver cómo se reflejarán estas claves en la participación y el voto, para lo cual no será necesario esperar ya mucho. Barcelona. Las trascendentales elecciones catalanas que se celebran este domingo en Cataluña han logrado una amplia cobertura por parte de los principales medios de comunicación internacionales. Las cadenas de televisión y las cabeceras más influyentes del mundo han dedicado abundante espacio a unos comicios en los que la independencia de Cataluña ha sido la cuestión principal. El diario británico The Guardian ha dedicado a lo largo de toda la semana un especial acerca de las elecciones catalanas. Bajo el título Barceloners, will breakaway Catalone fracture Spain, el periódico ha publicado a diario vídeos sobre cómo ven los madrileños la independencia de Cataluña, ha realizado interactivos explicando la historia catalana y española y hasta hecho públicas encuestas propias sobre los resultados del 25 de noviembre en las urnas. Asimismo, la cabecera británica y el diario La Vanguardia han llegado a un acuerdo de colaboración para explicar la actual situación política y social de Cataluña al público británico. De este modo, los lectores de The Guardian han podido leer esta semana los artículos de Quim Monzó, Pilar Rahola, Francesc de Carreras y Enric Juliana explicando sus visiones acerca de Cataluña. No han sido ajenos a la cuestión catalana diarios tan influyentes como el Salmón Financial Times, que desde el 11 de septiembre, al igual que otros muchos medios, lleva publicando editoriales y artículos acerca de una hipotética ruptura catalana con España y que esta misma semana, de la mano del editor jefe de inversiones del diario, James McIntosh, ha señalado que una Cataluña independiente sería más rica aunque más endeudada. Por su parte, The New York Times, que a principios de octubre entrevistó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha abordado el auge del independentismo en Flandes, Escocia y Cataluña en su sección de opinión Room for Debate, espacio para el debate, en la que cada día invita a expertos a pronunciarse sobre una cuestión de actualidad. The Economist es otra de las publicaciones que ha estado atenta al debate catalán desde la manifestación de la Diada. Ya entonces se preguntó si Cataluña sería el próximo estado independiente de Europa y este sábado ha publicado un especial en el que la cuestión catalana es el centro del debate. Además, ha colocado la foto principal de la campaña electoral de Artur Mas en su perfil de Facebook que cuenta con más de 1,2 millones de seguidores. El portal de noticias BBC Mundo, perteneciente a la BBC de Londres, ha publicado también esta semana un reportaje en el que se pregunta qué pasaría con el Barça en una Cataluña independiente. En el mismo trabajo periodístico se lleva a cabo un profundo análisis y se pregunta a varios expertos cómo podría afectar una posible independencia al club de fútbol. La cadena pública ha publicado este viernes en su página web un artículo firmado por Tom Burridge desde Barcelona que titula Aguas desconocidas para Cataluña, y recuerda que las elecciones se han centrado sobre todo en la cuestión de la independencia, un futuro político muy poco claro. Il Corriere della Sera, Le Monde Diplomatique, con un artículo del periodista de La Vanguardia Raymond Aymerich, el Frankfurter Allgemeine o incluso las recreaciones gráficas de una cadena de televisión de Taiwán han tratado la cuestión catalana. Todo el mundo nos mirará este domingo, dijo este viernes el presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas,
Una sentencia tan cierto como que el foco internacional lleva iluminando la cuestión catalana desde mediados de septiembre.